de esos temas un poquito complicados de enseñar, porque resulta que el título es las 95 tesis, las 95 tesis de Martín Lutero. Así que, mis amados, vamos a dar lectura a 2 Timoteo 3, 16 al 17, y de igual manera, finalizando la lectura del texto, vamos a orar. Les invito a que oremos después de dar lectura. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Precioso Padre y Señor, estamos una vez más delante de ti, abriendo las Escrituras, abriendo la historia de tu iglesia. Tu palabra nos enseña que tú eres el creador de todo lo que existe y que por la fe entendemos haber sido constituido el universo de lo que no se veía. Esto significa, Señor, que tú creaste todo con tu poder, con tu autoridad, y con tu poder sostienes todas las cosas. De igual forma, Padre, tú riges el destino y la dirección de la historia de los hombres, y todo el curso que ha tenido la vida y la humanidad han sido bajo tus designios y bajo tu autoridad. Señor, creemos y entendemos que estamos viviendo tiempos finales, que Cristo vuelve pronto por su iglesia. Pero mientras este tiempo llega, Señor, concédenos por tu gracia el poder ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, el poder sujetarnos y someternos a la sola Escritura, y poder, Señor, amarte y amar al prójimo como a nosotros mismos, para que de esta manera demos evidencia que somos discípulos tuyos. Señor, ruego por mi propia vida y ruego por esta serie que hemos dado inicio el día de hoy y que estudiaremos a lo largo del mes, conmemorando y celebrando la luz que resplandeció en el siglo XVI para que una vez más tu palabra y la gloria de Cristo fuese revelada y manifestada a la oscuridad del corazón del hombre. Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado y gracias por tu salvación. Padre, nos abandonamos en tus manos y en tu voluntad. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Hermanos, solamente quiero reconocer lo que enseña el versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta parte la podemos comprender porque Dios exhaló, Dios sopló y Dios dio aliento de vida al hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, porque resulta que al hombre lo formó del polvo de la tierra, del polvo. Eso significa, hermanos, que cuando Dios habló, creó todas las cosas, pero cuando se trató de crear al hombre, Él intervino directamente y lo formó del polvo de la tierra. Él es, y constantemente recordado a lo largo de las Escrituras, el alfarero y nosotros el barro. Dios es el que le da forma y estructura a las cosas. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza que se corrompe o se distorsiona cuando entra el pecado en el hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es por eso, mis hermanos, y solo para aclarar, que tenemos la facultad ética y moral de poder hacer cosas buenas por otras personas, pero a su vez tenemos la capacidad de odiar e incluso de matarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado esto. Y junto con Adán y Eva cayó toda su creación. Por eso es que la creación misma gime con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, será el inicio del fin, por decirlo así. Porque todavía vendrán los juicios. Y creemos que vendrá un milenio donde Cristo reinará con su iglesia y establecerá su reino. Y después de ese tiempo, vendrá ahora sí, después del juicio final ante el trono blanco, una gloriosa eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa que Dios le ha hecho a su iglesia, a todo aquel que crea en Él. Por eso es sumamente importante entender y comprender que no podemos nosotros tener una comprensión vasta y completa del Nuevo Testamento sin una comprensión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da precisamente ese panorama donde, resumido en Romanos capítulo 3, el mismo apóstol Pablo nos deja ver que
La ley de Moisés sacó a la luz el pecado y da conocimiento al pecador de su transgresión contra Dios. Eso significa que la ley nada pudo perfeccionar, como dice el autor de los Hebreos. Y por eso dio lugar a un nuevo pacto, el pacto en el cual nos encontramos tú y yo por gracia, y ese pacto es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pacto sellado con su preciosa sangre que derramó en la cruz, para que ahora tú y yo tengamos esperanza del perdón eterno de nuestros pecados, porque hay una diferencia entre tú, yo y Dios. Él puede perdonar y olvidarse, y nosotros podemos perdonar, pero en ocasiones no olvidamos lo que pasó. Pero Dios promete no acordarse de lo que hicimos, sino todo lo contrario, enviar esos pecados al fondo del mar y no volverse a acordar de ellos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Así que, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí está el propósito del por qué es que la palabra tiene esta autoridad y facultad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, cuando la palabra de Dios es expuesta a nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida es lavada por la renovación del entendimiento, como dice la palabra, y nos lleva a obrar, nos lleva a actuar. No obramos para salvación, sino que soy salvo y entonces obro, actúo en virtud de lo que la palabra de Dios promueve para la gloria de Dios. Así que el hombre de Dios debe de ser, ¿cómo? Perfecto, dice aquí. Ahora, ¿somos perfectos? Dice Pablo, no, pero prosigo el blanco. Por asir, alcanzar, tomar aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Cristo nos alcanzó con el propósito, hermanos, de que tú y yo podamos ser perfeccionados en Él. Y la misma palabra de Dios dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Eres débil? Gloria a Dios. Solamente reconócelo. Y dile, Padre, ayúdame en mis debilidades. Porque cuando nos creemos muy fuertes, estamos queriendo arreglar y solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero cuando somos débiles, incluso ante las tentaciones y el pecado, el Señor se agrada de ello, siempre y cuando el buscarle y reconocer nuestra debilidad sea para que Él trate con cada uno de nuestros duros corazones. Así que, mis hermanos, queremos ser presentados perfectos ante Dios. Quiero recordarles la promesa que Él nos da en Filipenses 1:6. Persuadidos de esto, que el que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso. Cada vez que te salude otro hermano, ¿cómo estás, hermano? En construcción. Estamos en construcción, que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Bien, mis amados, el tema es las 95 tesis y es un resumen. Yo sé que es un tema un tanto complejo, estamos celebrando el mes de la Reforma, pero por la gracia y la ayuda del Señor trataré de exponer esto y traer principios aplicativos al día de hoy en su palabra. Dios nos ayude. Como introducción, el Concilio de Constanza de 1417, que por cierto 100 años antes de la vida de Lutero quemó al precursor de la Reforma, John Hus, había suprimido el movimiento de reforma por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Precisamente en 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros, escuchen, alemanes, para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz. A pesar de ya tener otros obispados, las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania. Pero ocupar 3 obispados era algo irregular, se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría para el Papa, para poder construir así la Catedral de San Pedro, y el resto iría para Alberto, para pagar precisamente el dinero prestado para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento
en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de las personas. En otras palabras, que la salvación de Dios no se obtiene por dinero. Tú no vas a la cruz y tienes un hueco para echar monedas, ¿verdad? Señor, le voy acumulando a la salvación, ni las buenas obras, sino que comprendió, y como lo hemos explicado ya, lo que enseña Romanos 1:17, mas el justo vivirá por la fe. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Con estas lecturas, Lutero aprendió esto. Y Jesús era el Cordero de Dios, que era sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Recuerden, mis hermanos, que la palabra redención implica compra. Y el término literal es comprar del mercado de esclavos. No podemos negarlo, pero éramos esclavos del pecado. Dice Jesús, el que comete pecado, esclavo del pecado es. Borren del chip libre albedrío, porque no existe. Espiritualmente hablando, nadie tiene la facultad de hacer lo bueno, ni moral, ni éticamente delante de Dios, a menos que Dios intervenga primero con la regeneración o el nuevo nacimiento. No hay manera, hermanos. Porque claramente nos lo enseña el capítulo 3 de Romanos, donde Dios revela, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, que no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Esto, por lo tanto, nos coloca a todos nosotros en una misma posición. ¿Y saben cuál es? Que vamos a recibir un pago. ¿A quién le gusta recibir pagos? Bien, ¿no? Bueno, resulta que Romanos 6:23 dice que el pago, el salario que retribuye nuestro pecado es la muerte. Ese salario nadie lo quiere. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que entender que esto es el fundamento que dio lugar a la Reforma Protestante. Y lo que nos hace completamente diferentes el día de hoy de cualquier iglesia evangélica o cristiana. No estoy diciendo solo nosotros tenemos la verdad, sino que estamos hablando que la verdad se encuentra en las Escrituras. Y de la misma manera en que Lutero fue un instrumento donde Dios habló con luz y revelación acerca de estas verdades, la iglesia reformada en el día de hoy no es una iglesia que depende de sus obras, que depende de sus frutos incluso, que depende de todo lo que pueda hacer, sino que depende de lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Todo lo que teníamos que hacer, por lo tanto, fue lo que Lutero conoció. Era el arrepentirnos de nuestros pecados y recibir esto como una dádiva, un regalo de parte de Dios. Lutero se dio cuenta de que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores dentro del catolicismo romano, a quienes había hecho el voto de obedecer. Pero también era el profesor con ciertas libertades académicas, tenía el derecho de expresar sus opiniones para el escrutinio o para el escrutinio de sus colegas y estudiantes, para que de alguna manera les confrontara y pudieran también escudriñar todas las verdades reveladas en la palabra de Dios. Finalmente llega el 31 de octubre de 1517, donde Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la iglesia estaba en un error y que vender las indulgencias era una explotación corrupta de las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las... porque aparte se creó la imprenta en esos días. Y en diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Hus, el reformador checo, y otros de los predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera, a pesar de que la iglesia les aseguró salvoconducto.
A Lutero no se le había dado esa seguridad. Sin embargo, ¿qué creen? Aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero entonces enfrentó el juicio en la ciudad de Worms, que eso lo veremos en otro domingo. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle o eliminar la amenaza que representaba este pobre monje. Lutero no estaba procurando ser un héroe, hermanos. Estaba siendo obediente a su conciencia, a lo que Dios ya había hablado, a su palabra y en su palabra a su corazón, de la forma que estaba cautiva su conciencia, la misma palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así, escuchen, inició la Reforma Protestante, una reforma de la que seguimos hablando 505 años después. Mis amados, la iglesia no nace en 1517. La iglesia nace en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar una cosa y por lo tanto considero que es importante recalcar. Las verdades eternas de la palabra de Dios habían sido tomadas y esclavizadas por el yugo romano, quienes en el siglo III modificaron su estrategia y cambiaron de ropas de guerra por ropas religiosas, césares convertidos en papas. Y de ahí todo es historia. Sin embargo, Dios siempre preservó un remanente. Dios siempre guardó un grupo de hombres y mujeres fieles que retenían las verdades del Evangelio hasta llegar a un momento de tal obscuridad, precisamente en aquellas regiones en donde llegó el Evangelio con tanta gloria y poder en los tiempos del mismo apóstol Pablo. Ahora necesitaban una reforma. ¿Por qué reforma? Porque estaba deforme el mensaje y necesitaban nuevamente darle forma y estructura a la palabra de Dios en la iglesia de Cristo. Rescatar de las manos de estos opresores todas las verdades de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, eso hicieron. Pero Dios usó a este hombre dentro de las filas del catolicismo romano. Es como una especie de caballo de Troya, aunque él no lo sabía al principio. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 12, leemos lo siguiente, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 12, uno de los versos que les animo siempre a tener presentes. Nos dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las indulgencias, precisamente, mis hermanos, eran promovidas con el propósito de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, pero por el otro lado también para seguir manteniendo el yugo opresor sobre las almas de los pobres. Los hombres creían que por dar un dinero al Vaticano y al Papa estaban liberando las pobres almas de sus familiares del purgatorio. Eso es terrible, hermanos. Y fue algo que Dios trajo luz y entendimiento a la vida de Lutero cuando visitó Roma por primera vez. Y él dijo, esto no es posible. La intención de Martín Lutero no era iniciar o comenzar la reforma protestante, sino todo lo contrario. Él quería reformar a la Iglesia Católica. Pero a medida que él fue avanzando, que él tradujo la Biblia, se dio cuenta que no solamente eran 2, 3 aspectos, sino muchos más. Y esto abrió sus ojos y el Señor lo llevó a la verdad de la palabra de Dios, a defenderla y enseñarla, de tal manera, mis amados, que comenzó precisamente el movimiento protestante. También a los cristianos nos llaman protestantes, y es de ahí proviene. Somos iglesia, tenemos un legado, hay antepasados, no, la iglesia no surgió el mes pasado, hermanos. Hay cientos de años detrás de nosotros de historia y que tenemos que conocer y aprender. De ahí comenzaron los primeros movimientos luteranos, bautistas, primarios, presbiterianos, y ahí se fue moviendo poco a poco la iglesia anglicana, el movimiento puritano, etcétera. Por ahí de hace unos 120, 125 años, el pentecostalismo. O sea que el pentecostalismo sí es muy nuevo. Y luego, si ya no les era suficiente el movimiento pentecostal, el carismático. Y ahora el neopentecostal, que ya son extremos totalmente de lo que la palabra de Dios revela. Yo confío y creo que hay salvos en todas estas denominaciones, pero que aún están cegados por la idolatría al hombre, que están confiando y creyendo más en un milagrero que está al frente promoviéndoles con pactos y promesas y tantas cosas que realmente con la palabra de Dios.
Pero de algo podemos estar convencidos: las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen. Y aquellos que son de Cristo van a identificar la verdad del error, lo santo de lo profano. Aún en estos tiempos existe la santidad y existe la santificación y existen los que quieren apartarse por la voluntad del Señor para la gloria de Cristo. Dice la palabra del Señor: sed santos porque yo soy santo. Y por lo tanto esto implica un decreto de parte de Dios para su iglesia. Así que, hermanos, no hay salvación fuera de Cristo. Lutero argumentó: hay salvación fuera de la iglesia, hablando de la institución, pero no hay salvación fuera de Cristo, porque es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Solo a través de Cristo hay perdón de los pecados para pecadores como tú y yo, mis amados hermanos. Uno de los principales asuntos que procuraban a Lutero era precisamente la venta de estas indulgencias por parte de los representantes de la iglesia, como forma de eximirles la obligación de hacer penitencia de sus pecados. Él todavía estaba reformándose. La iglesia también exigía indulgencias para limitar la cantidad de tiempo que el ser querido de quien las compraba tendría que pasar en el purgatorio. Le podías bajar unos añitos al tío Andrés. Cuando la moneda cae en la caja, era el dicho, el alma sale volando del purgatorio. Así se decía, era el lema del Vaticano. Lo repito, cuando la moneda cae en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Lutero sentía que estos representantes de la iglesia estaban enseñando a la gente que podían literalmente comprar su camino al reino de Dios o comprar el favor de Dios, como algunos televangelistas, ¿verdad? Su creencia era que el papado se había deteriorado al punto de que la gente estaba siendo llevada a creer en doctrinas hechas por el hombre. Y no era solamente el caso. Tenemos los tiempos de Cristo con los fariseos, quienes habían impuesto ya doctrinas de hombres asegurando que eran mandamientos de Dios. Por eso es muy importante conocer la Escritura, la Biblia, para no ser llevados de un lado a otro como las ondas del mar, sino ser constantes, firmes, creciendo en las verdades eternas de la palabra de Dios. Lutero creía que el Papa tenía el poder de limitar o eliminar las penitencias impuestas por el clero, pero no tenía el poder de provocar el arrepentimiento interior que conduce a la salvación. Solo Dios podía hacerlo. De acuerdo con las tesis, las indulgencias son positivamente dañinas, ya que inducen a una falsa seguridad de paz y hacen que quien las recibe descuide el verdadero arrepentimiento. Hoy en muchas iglesias no se pide dinero, en otras sí, en términos de salvación, estoy hablando, pero en muchas iglesias existe el conocido decisionismo. Haz tu decisión por Cristo, acepta a Jesús en tu corazón. Y sé que le suena muy familiar, y no es solo una cuestión de semántica, es decir, no se trata de que estamos diciendo lo mismo pero de diferente forma. No, hermanos, Cristo no es algo que se recibe. Efesios 1 deja en claro que Dios el Padre nos hace aceptos en el amado. Y por lo tanto, si nosotros enseñamos a las personas que porque repitieron una oración ya son salvas, pero siguen viviendo igual, la pregunta sería, ¿Dios los salvó de qué? ¿De dónde fueron rescatados si tienen el mismo comportamiento? Hermanos, la oración del pecador no es algo que debe ser inducido o repetido. Debe ser algo que nace del corazón de un pecador arrepentido, que debe pedir perdón a Dios. No es malo que le digas a la persona, ora y pide perdón. Pídele perdón a Dios, dile que lo sientes. No hay nada de malo en decir eso. Pero la Biblia no nos enseña a repetir oraciones para ser salvos. Eso le llamaríamos regeneración por oración. Muchas personas enseñan eso, que si hiciste esa oración ya eres salvo. Y agregan, para que se escuche más rimbombante, tu nombre ha sido escrito ahora en el libro de la vida en el cielo. En ese momento. Y todos podemos decir, tiene sentido. Sí, pero la Biblia no está enseñando eso. La Biblia enseña que el nombre de los salvos, solo para aclarar, está tanto en Apocalipsis 12 como en Apocalipsis 17.
que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Aquellos que vienen a Cristo, es como lo relató Lucas en el libro de los Hechos, es porque estaban ordenados para vida eterna. Y Dios añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Si no entendemos esto, no entendemos el Evangelio. Porque entonces estaríamos enseñando universalismo. El Evangelio es para todos. Y solo basta que el hombre quiera responder. Y queremos convencer a la gente de que venga Cristo. Y nosotros no nos encontramos a los apóstoles de esta manera. Claro, rogamos, arrepiéntanse y vengan al Señor, pero solo si Dios se los concede. Y hay un pasaje en las Escrituras, hermanos, que nos hace volar la cabeza cuando lo leemos, y se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Y si aún en este momento estás dudando de lo que acabo de decir y piensas que tú tienes la facultad de salvarte por ti mismo, tienes que leer Marcos 4, palabras de Cristo, porque están en rojo, del verso 10 al 12. Y explicando la parábola del sembrador, él dice: a ustedes, es decir, a los apóstoles, a los del reino, les es concedido conocer esto, pero a los que están fuera, todo por parábolas, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo escuchen pero no se aperciban, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces Jesús no está enseñando que todos se van a salvar. Juan 3:16 no enseña que todos se salvan, sino que se salva el que cree, para que todo aquel que cree. No dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que sean salvos todos. No habría infierno, no habría juicio, no habría condenación, no habría necesidad de santificación ni de fruto con buenas obras. Ya. Ahora, no estamos enseñando complementar la salvación con obras. Cristo dijo en la cruz: consumado es. Todo lo necesario para la salvación lo hizo Él. Ahora Él nos pide que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que marca la diferencia en un mundo caído, asentado en tinieblas, que vive en santidad y siendo un reflejo de la gloria de Dios en medio de la oscuridad. Eso es lo que Él busca de nosotros, mis amados hermanos. Lutero publicó sus 95 tesis siendo plenamente consciente de que se enfrentaba a la excomunión e incluso a la muerte por protestar contra las tradiciones y creencias de la Iglesia Católica. Hacerlo se consideraba una herejía contra Dios. Las 95 tesis de Lutero fueron muy solicitadas por el pueblo y pronto se tradujeron al alemán para que el pueblo las leyera, y posteriormente la imprenta permitió una amplia distribución de las tesis, provocando en el pueblo un mayor desencanto con las costumbres de la Iglesia Católica. En 1521 el Papa León X excomulgó a Lutero de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era un hereje. Lutero fue tan despreciado por la Iglesia que se emitió una orden de muerte, autorizando a cualquiera que lo matara. Ay, ay, ay. No era cualquier cosa, ¿verdad? Y ahora hasta decimos: no le predico porque me da pena. Cuando estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Sin embargo, el príncipe Federico de Sajonia, firme defensor de Lutero, le dio protección. Escondido en uno de los castillos de Federico, Lutero comenzó a elaborar una traducción de la Biblia al idioma alemán. 10 años más tarde completó finalmente esta traducción. 10 años para traducir la Biblia. Eso es celo, eso es amor, eso es pasión por la palabra del Señor. Esa Biblia que dejas arrumbada en el librero o en el buró por el resto de la semana, Él dio su vida por ella. Gran legado de los reformadores. Porque no solamente se trata de qué hizo Dios a través de ellos, sino el fruto genuino de una conversión en un alma que amaba a Dios antes que a sí mismo. Fue en 1529, 12 años después de que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg con la palabra protestante, se convirtió en un término popular para describir a aquellos que apoyaban las protestas de Lutero contra la iglesia. Estos opositores a la iglesia declaraban su lealtad a Dios y protestaban por cualquier lealtad o compromiso con el emperador. Desde entonces,
El nombre de protestante se aplicó a todos los que defendían la reforma de la Iglesia. Y Lutero murió en 1546 con sus revolucionarias tesis, formando la base de lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Y vamos a ir aprendiendo a lo largo del mes porque hubo la Contrarreforma. Vamos a conocer de los padres de la Reforma, aunque es conocido Martín Lutero como el padre de la Reforma. Vamos a conocer de otros hombres. De hecho, quien sistematiza la enseñanza de la doctrina de la justificación fue alguien francés, Juan Calvino, contemporáneo de la época de Lutero. Y vamos a conocer de él. Calvino nos enseña que Dios elige incondicionalmente al hombre y que hay una gracia que no podemos resistir y venimos a Dios por ese llamamiento eficaz. Y entonces el hombre ante esa condición de depravada que tiene delante de Dios es restaurado por el Señor y restituido al modelo original antes de la caída. Eso se conoce como las doctrinas de la gracia, que vamos a conocer en este mes. La contrarreforma viene por parte de quien creen, pero el catolicismo romano, con Jacobo Arminio, que hoy en la iglesia conocemos como el arminianismo. ¿Qué enseña el arminianismo? Que el hombre está parcialmente afectado por la caída y no totalmente, como lo enseñó Lutero o Calvino. Y que el hombre, por lo tanto, parcialmente afectado, tiene la capacidad de escoger o no escoger la salvación. Ir o no ir a favor de Cristo. Acceder o no acceder. Es una especie de Jesús, a ver si me convence lo que me ofreces, porque si no es mejor, lo rechazaré. Oh, hermanos amados. Y no solamente era esto, sino que continuaban con su yugo opresor y de castigo para el alma humana al decir, la salvación se pierde. Todo predicador cristiano o creyente que enseñe que la salvación se pierde, escuchen, estoy hablando de genuinos salvos, hombres y mujeres que viven en santidad buscando agradar a Dios a pesar de sus tropiezos. Pero alguien que enseña que un salvo eventualmente se puede perder, escuchen, está negando la intercesión del sumo sacerdote Jesucristo delante de Dios. Y está diciendo no es eficaz, porque eventualmente me puede perder. ¿No es blasfemo? Claro que sí, porque Él no pierde a nadie. Y en Juan 17, orando en Getsemaní, fue muy claro al decir, y ninguno de los que me diste se perdió, salvo el hijo de perdición, Judas Iscariote. Pero escuchen, para que se cumpliera la escritura. Wow. Hermanos, Cristo es un poderoso Salvador y no pierde a nadie. Él da a sus ovejas vida eterna, no vida temporal. Y por lo tanto, la seguridad de la salvación tiene que estar ahí. ¿Para qué creer en un juicio donde Dios todavía nos tendrá que separar de los cabritos para ver si soy justificado? ¿Qué tiene que ver eso con la justificación real que tenemos hoy? La doctrina de la justificación es la doctrina cardinal del Nuevo Testamento. Si no entendemos la justificación, no entendemos el Evangelio. Y podríamos pensar, bueno, yo entiendo el Evangelio, que Jesús murió por mí, que murió en mi lugar, que Él resucitó entre los muertos, y bueno, y ya soy salvo al creer en Él. Sí, esa es la parte superficial. Pero la justificación, tenemos que entender que se llevó a cabo por el reemplazo, la sustitución. Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz, tomando forma de hombre, humana, carne, para poder Dios cargar nuestro pecado y maldad sobre ese cuerpo, y poder así sentenciar en ese cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y escuchen, y derramar su ira sobre su propio Hijo en la cruz. Ok, eso ya nos va presentando un panorama diferente a un evangelio romántico de solo amor. Estamos viendo la perspectiva de un Dios airado contra el impío y airado contra el pecado. Famosas frases que se introducen en la cristiandad pero que no están en la Biblia, como Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Y hemos explicado, hay un serio problema con esa frase porque es al pecador a quien condenan del infierno.
Entonces no tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que entender es bíblicamente lo que sucedió en el Calvario, en el monte de la calavera, en el Gólgota, donde Cristo murió en sustitución por nosotros. Cristo, para poder ser tu Salvador y mi Salvador, se tuvo que identificar en todo con nosotros. Y literalmente, aunque no habíamos nacido, tú y yo estábamos con Cristo crucificados en esa cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Cristo nos representa en todo. Así como Adán, nuestro primer padre, nos representó a todos nosotros, y en Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22. Ahora en Cristo todos serán vivificados, pero hay que entender bien el todos y el todos. En Adán todos mueren, toda la humanidad. En Cristo todos serán vivificados, los creyentes, los escogidos, los elegidos, la iglesia del Señor. ¿Escogidos por virtud u obra o característica personal? No, por gracia. Somos salvos por gracia. Y eso nos debe colocar en una posición de sumisión al Señor y de adoración a Él por el resto de nuestras vidas. Resumen de las 95 tesis. Apunten. La primera tesis, la más conocida, dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, en arrepentimiento, para ponerle un término actual. En las primeras tesis, Lutero desarrolló la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristiano contra el pecado, como Romanos capítulo 7, en lugar del sistema externo de la confesión sacramental. Cuando vas, te arrodillas con el sacerdote, le dices todo lo que hiciste, rézate estas Ave Marías, estos Padre Nuestro y ya estuvo, vete a pecar. Él entendió, comprendió y enseñó que el arrepentimiento debía ser algo interno y no una cuestión meramente superficial y externa. Sostuvo que el Papa solo podía liberar a la gente de las penitencias que él mismo había administrado. Ojo, en las 95 tesis Lutero seguía siendo católico romano. Y como lo advertí, su intención era reformar a la Iglesia Católica, es decir, en otras palabras, decirle al Papa lo que tenía que hacer. Sin embargo, poco a poco, como ya lo sabemos a lo largo de la historia, todo esto cambió. Sostuvo entonces que el Papa solo podía liberar a la gente de las penitencias que él mismo había administrado mediante el sistema de penitencias de la Iglesia y nunca de la responsabilidad del pecado. Y esto es de las tesis 5 a las 7. También indicó que el Papa solo está en poder de declarar y dar testimonio de que la responsabilidad de su pecado había sido remitida por Dios. Más adelante, desafió las creencias comunes sobre el purgatorio en las tesis 14 a la 29 y discutió la idea de que el castigo sufrido en él se comparaba con el miedo y la desesperación que sentían las personas moribundas, tesis 14 a la 16. Lutero afirmó que no se podía decir nada definitivo sobre el estado espiritual de las personas en el purgatorio, tesis 17 al 24. Todo esto se hubiera aclarado si él hubiera leído Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre morir solamente una vez y después de esto el juicio. Pero bueno, él seguía con una mente todavía adoctrinada, aunque caminando hacia la luz de Cristo. Como muchos de nosotros lo estuvimos, ¿sí o no? Bueno, Lutero afirmó que no se podía decir nada definitivo al respecto y criticó la idea de que al realizar el pago, el ser quitado del comprador era liberado inmediatamente de la pena temporal del pecado. Esto fue en las tesis 27 a la 29, y Lutero esto lo veía como una incitación a la avaricia pecaminosa y sostuvo que era imposible estar seguro de aquello, dado que solo Dios tiene la autoridad suprema para perdonar las penitencias en el purgatorio. En otras palabras, él seguía creyendo que existía el purgatorio. Y aunque no lo crean, él murió creyendo todavía muchas cuestiones dogmáticas del catolicismo romano. Él inicia la reforma, es el padre de la reforma, pero no fue reformado del todo. Es lo que quiero aclarar. Poco a poco, este movimiento se fue dando a medida que iba creciendo el movimiento reformado y Dios iba trayendo luz
Ya no a Martín Lutero, sino a la iglesia de Cristo. ¿Me explico? Hubo doctrinas que no se tocaron. Hubo doctrinas que jamás se mencionaron en la vida de Lutero, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, el milenio, etcétera, etcétera. Escatología o estudio de las últimas cosas que preserva el movimiento reformado al día de hoy es una escatología amilenial, donde enseñan que la iglesia cumple espiritualmente el milenio y que no va a haber un milenio literal sobre la tierra. Personalmente creo que eso no es lo que enseñan las Escrituras, y creo que la palabra del Señor enseña que sí va a regresar Cristo a establecer un reino de 1000 años sobre la tierra. Eso es conocido como el premilenialismo. Y creo con todo mi corazón que esa es la doctrina de la palabra de Dios, porque es lo que enseña la palabra. Porque tendríamos serios problemas con la escatología del catolicismo romano, la cual es tanto postmilenialista como amilenialista. Porque por un lado establece que la iglesia reina sobre la tierra, como los movimientos G12 y demás, ¿verdad? Si han escuchado hablar de algunos de ellos. Pero por el otro lado está el movimiento amilenial, o la doctrina, o la escuela amilenial, que enseña lo que acabamos de decir, que no hay milenio literal, y que además Satanás fue atado en la cruz. Pero ahí encontramos otro problema, porque encontramos en las cartas, tanto de Pablo, como de Pedro, como de Juan, que Satanás anda bastante suelto. Entonces tendríamos serios problemas para poder aplicar esta teoría. Por lo tanto, hermanos, nosotros comprendemos y entendemos que fueron doctrinas que permanecieron bajo oscuridad aún en la Reforma, porque la escatología del catolicismo romano es la misma escatología que promueve el movimiento reformado hasta el día de hoy. Por eso yo apelo a algo, hermanos, que nuestra conciencia no esté sujeta a una escuela particular de interpretación, sino a las Escrituras. Que vayamos a la Biblia. ¿Y qué dice ahí? Pues que Jesús va a volver. Ok, ¿y qué más? Que va a establecer un reino de 1000 años. Pues eso dice. Y no podemos decir, bueno, pero es espiritual y mira, no, porque no es lo que dice. Tenemos que ser, en muchos casos, literalistas en el tema de la Escritura. Significa dar la interpretación literal del texto en su contexto. Si algo es una alegoría y está sujeto a interpretación diferente, la misma Escritura lo dice. Como Pablo a los Gálatas, he aquí una alegoría, y habla de la Jerusalén celestial y la terrenal, haciendo una alegoría entre Sara y Agar, etcétera, etcétera. Pero fue muy específico. Pero cuando Cristo revela en el Apocalipsis los eventos finales a su siervo Juan en la isla de Patmos, le dijo, escribe las cosas que han de suceder pronto. Pero es alegoría, no. Entonces es importante entender estos conceptos de la palabra del Señor, y una vez más con el propósito de que no endiosemos o idolatremos ni a Martín Lutero, ni a ningún reformador, ni al pastor que está frente a ustedes. Solo Cristo es quien merece la gloria. Amén. Profundizando en este punto, hermanos, señaló la falsa certeza que los predicadores de indulgencias ofrecían a los cristianos. Esto en las tesis 30 al 34. Según Lutero, como nadie sabe si una persona se arrepiente de verdad, una carta le aseguraba el perdón, que le aseguraba el perdón era peligrosa. Claro. También asestó un golpe a la idea de que un certificado de perdón hacía innecesario el arrepentimiento. Tesis 35 al 36, y estoy de acuerdo. Con esto, Lutero arguyó que la persona verdaderamente arrepentida, que solo podía beneficiarse de la indulgencia, ya había recibido el único beneficio que ésta le proporcionaba. En otras palabras, ¿para qué quiere la indulgencia si ya se arrepintió de todo corazón? Dios lo perdonó. Ese es el punto. Y tiene sentido, pero una vez más, él con una mente todavía católico romana. Lutero afirmó que las indulgencias no eran necesarias para que los cristianos pudieran recibir todos los beneficios provistos por Cristo, tesis 37, y que incluso hacían que el verdadero arrepentimiento fuera más difícil, tesis 39 y 40. Según él, el auténtico arrepentimiento requería que Dios estableciese el castigo del pecado, pero las indulgencias enseñaban que se podía evitar ese castigo, ya que ese es el propósito de comprarlas. ¿Alguien quiere?
Lutero criticó, hermanos, las indulgencias sobre la base de que desalentaban las obras de misericordia de quienes las compraban, tesis 41 a la 47. Y estas proposiciones comienzan con las palabras: debe enseñarse a los cristianos que. Así que con las que expresaba cómo creía que las personas deberían ser instruidas sobre el valor de las indulgencias. Incluso, según Lutero, se les debía enseñar que dar a los pobres es incomparablemente más importante que comprar indulgencias. Fíjense, ya ahí como que ya el Señor ya lo estaba reformando, ¿verdad? Más adelante Lutero se puso del lado del Papa e indicó que si el romano pontífice supiera lo que se estaba predicando en su nombre, preferiría que la Basílica de San Pedro fuera destruida por el fuego antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Tesis 48 a la 52. Él pensaba, el Papa, me consagraré con él, con esto. Igualmente se quejaba de las restricciones de predicación mientras se ofrecía la indulgencia, tesis 53 a la 55. Y en las tesis 56 a la 66, Lutero opinaba sobre la doctrina del tesoro de méritos, en la que se basa el concepto teológico de las indulgencias. Afirmaba que los cristianos indoctos, es decir, sin doctrina y conocimiento, no entendían la doctrina y por tanto estaban siendo engañados. Para Lutero, el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Este tesoro tendía a ser odiado porque hacía que los primeros sean los postreros. Parafraseando a Mateo 19:30 y 20 y 16. Lutero usó metáforas y juego de palabras para describir los tesoros del Evangelio como redes para atrapar a personas ricas, mientras que los tesoros de indulgencias eran redes para atrapar la riqueza de los hombres. Muy interesante. ¿Qué dijo Jesús? Los haré pescadores de hombres, no pescadores de lo que el hombre tiene. Asimismo, discutió los problemas sobre la forma en que se predicaban las indulgencias, tesis 67 a la 80, ya vamos a acabar, son 95 nada más. Tal como lo había escrito en la carta del arzobispo elector Alberto, según su testimonio, las predicaciones estaban promoviendo las indulgencias como la mayor de las gracias posibles de la iglesia, pero en realidad solo fomentaban la codicia. Es como decir, quiero ver su nombre aquí en esta pila de hojas para orar por ustedes. Así le hacen de la tele. Llamen, pacta. Predicadores que dicen, según su necesidad debe ser el tamaño de su ofrenda. Órale. Son indulgencias modernas. Son falsos predicadores. Son sinagogas de Satanás, mis hermanos. Ellos no aman a Cristo y no aman a la iglesia. Ellos aman sus propios vientres. Pero son juicio para aquellos que tampoco se heredarán el reino de los cielos. Asimismo discutió los problemas, y voy terminando, sobre la forma en que se predicaban las indulgencias, tal como lo había escrito el arzobispo elector Alberto. Ahora, sigo adelante. Más adelante se opuso a la creencia supuestamente propagada por los predicadores de que la indulgencia podría perdonar a alguien que hubiera ultrajado a la Virgen María. O sea, que hubiera violado a María. Una indulgencia podía perdonar eso. Wow. Sobre esto, Lutero declaró que estos certificados de perdón no podían quitar la culpa del más leve de los pecados banales. Y calificó otras supuestas declaraciones de los predicadores de indulgencias como blasfemias, que Pedro no podría haber otorgado una gracia mayor que estas, y que la indulgencia con las armas papales llamativamente erecta era tan digna como la cruz de Cristo. Lutero enumeró en las tesis 81 a la 91 varias críticas presentadas por laicos contra las indulgencias. En lugar de formular sus propios cuestionamientos, los presentó como preguntas difíciles que sus feligreses le hacían. Pues es lógico, porque sus feligreses ya escuchaban, leían y decían, ¿qué pasó con esto? Y le hacían preguntas como las siguientes. ¿Cómo debería responder a los que preguntan por qué el Papa no vacía simplemente el purgatorio si está en su poder? ¿Qué debería decir a los que preguntan por qué las misas de aniversario para los difuntos, que fueron por el bien de los que están en el purgatorio, continuaron para aquellos que habían sido redimidos por una indulgencia?
¿Para qué sigues pagando por misa si ya pagué con una indulgencia? Lutero afirmó que a algunos les parecía extraño que personas piadosas en el purgatorio pudieran ser redimidas por personas impías. Yo, pecador, voy y pago por X persona y pudiera ser librada. También formuló la pregunta de por qué el Papa, que es muy rico, requiere dinero de creyentes pobres para construir la Basílica de San Pedro. Él concluyó que ignorar estas cuestiones implicaba el riesgo de permitir que la gente ridiculizara al Papa. Con esto cerró sus tesis Martín Lutero. Por eso encendió la ira del catolicismo romano, apelando al interés financiero del romano pontífice. Lutero afirmó que si los predicadores limitasen su sermón de acuerdo con sus proposiciones sobre las indulgencias, que según él también era la posición del Papa, las objeciones dejarían de ser relevantes. Lutero cerraba sus tesis exhortando a los cristianos a imitar a Cristo, incluso si esto implicaba dolor y sufrimiento, y asegurando que perdurar en el castigo y entrar en el cielo es preferible a la falsa certeza. Por eso yo se los dije, lo que Cristo da es seguridad de salvación. El arminianismo, hermanos, que te dice, la salvación se puede perder. La pregunta sería, bueno, si puedo perder la salvación, ¿qué es lo que tengo que hacer para perderla? Pero espérame, ¿qué hice para obtenerla? ¿Y qué puedo hacer para preservarla? No tiene respuesta. Bíblicamente no es sustentada esa doctrina, sino todo lo contrario. ¿Qué dijo Jesús? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermanos, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hay en el mundo que amó Dios? Su iglesia, que ha dado a su Hijo unigénito. Él entregó todo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida temporal, vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que Cristo ofrece y la da aquí y ahora para todo aquel que se arrepiente. Y esta seguridad no es en lo que hago lo bueno ante los ojos de Dios, sino es eterna. Una vez más, aquel que dice ser de Cristo y vive como el peor impío y practicando el pecado, jamás ha nacido de nuevo. Hizo una profesión intelectual, pero no fue transformado en su corazón. Porque aquel que diga que anda en Él, debe andar como Él anduvo. Y Él nos dio testimonio y ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Romanos 6:19-23. Vamos cerrando la conclusión, hermanos. Romanos 6:19-23. Hermanos, esta es la vida transformada. Y es la vida que es identidad del verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Y dice así el apóstol Pablo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, a ver, ¿dónde quedó el libre albedrío, Pablo? No existe. Una vez más, ¿eres libre de comer tus enchiladas o tus chilaquiles? Sí, pero no somos libres para tomar una decisión por Cristo, a menos que Él dé el primer paso, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La única manera de amar a Cristo es cuando Él te regenera. Y la regeneración es lo que encontramos en Juan capítulo 2, en la conversación, Juan capítulo 3, en la conversación de Cristo con Nicodemo. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. No te maravilles de esto, le dijo, porque no podremos entrar al reino de los cielos con una naturaleza caída. Por eso quitémonos la idea de que Dios ama a todo mundo. Dejemos de estar predicando el evangelio de una manera romántica, diciéndole a las personas: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Mis amados hermanos, escuchen lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. No promovamos a un Jesús que anda mendigando amor puerta a puerta, por favor, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús no tiene que convocar a nadie puerta a puerta. Jesús no tiene que andar persiguiendo a los creyentes. Pablo, Pedro, Juan, Esteban. Bueno, Pablo no estaba ahí todavía, pero vayan, toquen a las puertas, llamen a los hermanos que ya va a iniciar el culto. ¿No vemos eso? Los seguían porque tenían hambre de la palabra de Dios. Y otros tenían hambre de comida, pero los seguían. Y mis hermanos, ¿qué pasa hoy? Que queremos convencer a la gente de que Jesús es mejor que el fútbol, que reunirse para el culto es mejor que ver el Super Bowl. Si tienes que argumentar eso con alguien, esa persona no ama a Cristo. Así de sencillo. Su corazón está en el mundo. Y podría pensar en su corazón: bueno, puedo ver la prédica después del partido. Todo depende de dónde estén tus prioridades y tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dijo el Señor. Hermanos, alguien que ama a Cristo se nota. Alguien que ama a Cristo es porque ha sido regenerado, transformado, y ahora es templo y morada del Espíritu Santo, y no puede volver atrás. Pero no estemos diciendo: es que el Señor está como que ya haciendo la obra en... La santificación es progresiva, todos los días de nuestra vida. Pero cuando Dios salva a alguien, lo hace al instante. No es: Él me está salvando como que desde el 2018, pero no le he dado el permiso y no he abierto mi corazón a Él. No, hermanos. Tampoco dice la Biblia: Dios es un caballero y Él respeta. No. Ninguno puede venir a mí si no les dado por el Padre. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que conocer la doctrina bíblica para entonces entender quién es Cristo, su evangelio y la necesidad de la salvación. Porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia. Pero, pregunta Pablo, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Fíjense, todo lo que amábamos en el mundo, ahora nos avergonzamos de haberlo practicado. No decimos: ay, como quisiera volver el cigarrito, y ay, mire, me avergüenzo de haber hecho eso, porque yo no conocía del Señor. Así debe de ser. No es que como que todavía me jala y mira, y que no me llamen porque me encuentran. No, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Santificación. Porque el fin de ellas, dice el versículo 21, es muerte. Mas ahora, escuchen por favor este texto y que hable a su corazón la palabra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión: las 95 tesis fue una carta de Martín Lutero dirigida a la iglesia de Roma,
en la que desacreditaba la doctrina papal sobre las indulgencias, y la herencia que nosotros, en dado caso, recibimos de todo esto es la importancia de filtrar cada una de las doctrinas y las enseñanzas, sobre todo en materia de salvación, a través de la palabra de Dios. ¿No nos lo enseña acaso 1 de Tesalonicenses capítulo 5? No menospreciéis las profecías, analizadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo que me agrada? No, lo que es bíblico. ¿Okay? Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Tenemos que buscar, filtrar toda enseñanza a través de la palabra de Dios, para conocer lo que es verdad, la verdad de Cristo y la verdad revelada por Dios a los hombres. Entre más bíblicos seamos y con mayor equilibrio doctrinal, será más fácil identificarnos con Cristo y su obra completa de redención en la cruz del Calvario. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Oremos, amada iglesia. Padre, queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Queremos darte gracias por esta enseñanza, complemento del primer día de sesiones con referencia a la celebración de la Reforma Protestante. Padre, pero nosotros queremos celebrar la vida y celebrar a Cristo, quien propició que en el corazón de este siervo suyo en el siglo XVI fuera movido a las verdades eternas de las Escrituras. Señor, gracias por hombres como Martín Lutero y otros más que utilizaste para que el día de hoy también nosotros podamos conocer la sana doctrina. Padre, pero ¿qué hacemos hoy con lo que hemos recibido? ¿Cómo viviremos? ¿Seremos dignos herederos del legado que ellos nos han dado? ¿Seremos verdaderamente dignos de portar el título de cristianos? ¿O solamente estamos jugando a la iglesia? Señor, llévanos a identificarnos con nuestro Salvador y llévanos a reconocer que en nosotros no hay ningún mérito, sino que la justicia ajena, la justicia de Cristo, nos ha sido imputada de manera soberana. Damos gloria a tu nombre y damos gracias por este tiempo. Y reconocemos que sobre todas las cosas, Cristo es el Señor y el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular sobre la cual edificamos nuestras vidas y seremos inamovibles. Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.